mencioné en el grupo, ¿verdad? No subí lo que es la pizarra debido a que, bueno, faltaba solo un poquito de teoría, ¿verdad? Entonces no quería subir solo ese pedacito de teoría sola, ¿verdad? Entonces voy a subir eso hoy. Ok. Voy a compartirles la pantalla. Ok. Y solo déjenme conecto la pizarra, ¿verdad? Nos habíamos quedado justo después de esto. ¿Qué sucede si hay rotación y traslación, ¿verdad? Entonces, hemos visto cuerpos que giran alrededor de su propio eje, pero no hemos visto todavía el movimiento de una llanta, por ejemplo. ¿A qué me refiero con el movimiento de una llanta, verdad? Que la llanta es un objeto circular. Este está girando con respecto a este punto, pero al mismo tiempo tiene una velocidad, ¿verdad? O sea, una velocidad de traslación. Y hay una relación entre estas dos, ¿verdad? La velocidad del centro de masa, ¿verdad? De la llanta y la velocidad de rotación de esta. Entonces, se va moviendo para enfrente, pero al mismo tiempo que se va moviendo, va haciendo su giro, ¿verdad? Entonces, resulta que cuando nosotros tenemos este tipo de movimientos, lo podemos describir literalmente como la combinación de los dos movimientos. La combinación de la rotación alrededor del centro de masa y del movimiento del objeto como que si estuviera situado, ¿ok? O como que si simplemente se trasladara todo el objeto con esta velocidad de centro de masa, ¿verdad? O sea, que tiene una traslación, que es la velocidad del centro de masa. Nosotros describimos el objeto como que se sitúa en el centro de masa, ¿verdad? Y tiene una velocidad bcm. Y combinado a eso, el movimiento de rotación como que si estuviera estacionario, ¿verdad? Acá, y si sumamos los dos efectos, pues llegamos a lo que termina pasando, a lo que terminamos viendo nosotros. ¿Ok? Entonces aquí dice el movimiento se puede describir como la combinación de dos movimientos, rotación alrededor del centro de masa y traslación del centro de masa. Entonces aquí, por ejemplo, nos ponen una barra, ¿verdad? Una varilla, si se fijan ustedes, tiene una pelota roja a un lado y una pelota naranja al otro lado. Y digamos, este es el centro de masa de la varilla, ¿verdad? Entonces, esa varilla se lanza y conforme se lanza, la varilla no se va a mover únicamente, o sea, no queda. Voy a dibujar una varilla por acá, digamos. La varilla no se mueve, bueno, está ahí abajo el dibujo, la verdad. No se mueve únicamente así, ¿verdad? Nosotros no la lanzamos y se mueve así, ni tampoco solo está girando, hace los dos movimientos. Se fijan que conforme va subiendo, va girando, ¿verdad? Y si nos fijamos al final del movimiento, el puntito rojo quedó al otro lado, porque hizo, en este caso, medio giro, ¿verdad? Entonces, básicamente, está girando, ¿verdad? Porque está girando alrededor de quién? Está girando alrededor de este punto, pero al mismo tiempo se va trasladando en esta trayectoria parabólica. Entonces, ¿cómo describo ese tipo de movimiento combinado? Al final, ese bastón es la combinación, dice aquí, de el movimiento, ¿verdad? De rotación alrededor del centro de masa, justo como lo hemos dicho, ¿verdad? O sea, ustedes se imaginan que la varilla está estacionaria, ¿verdad? Y que está girando alrededor de su centro de masa con una velocidad omega. Pero a eso le agregamos el movimiento de la varilla como que si no se estuviera, como que si no estuviera rotando, ¿verdad? Entonces eso, básicamente lo que nosotros tendríamos es que el centro de masa de la varilla, ¿verdad? O sea, si esto no está rotando, nosotros podemos describirlo como una partícula puntual, ¿verdad? Situada en su centro de masa. ¿Y qué tipo de movimiento va a tener? Si se lanza hacia arriba, pues va a tener un movimiento parabólico, como se muestra por acá, ¿verdad? Y la combinación de ambos es
el movimiento en esta trayectoria parabólica, pero al mismo tiempo estamos girando, ¿verdad? Y por eso cambia la posición de las pelotas, ¿verdad? La pelota roja queda ahora al lado izquierdo y la pelota naranja queda al lado derecho. En esencia, eso es lo que tenemos. ¿Y cómo lo vamos a describir? Pues al final nosotros podemos hacerle sumatoria de fuerzas, ¿ok? Igual a cero, sumatoria de torques igual a cero, pero usualmente cuando tenemos esto, lo más adecuado o a lo que nos vamos a remitir en realidad es a trabajarlo de forma energética, ¿verdad? Entonces nos vamos a preguntar, ¿cuál es la energía cinética? Si escuchan ahí al perrito llorando, me disculpan, es que salieron de la casa y quedó un perrito nuevo, un cachorro, entonces queda triste. Bueno, la energía cinética de este objeto va a ser combinada, ¿verdad? Porque tenemos un movimiento de traslación y movimiento de rotación, ¿verdad? Entonces, para describir la energía cinética de este objeto, ocupamos saber cuánto es la energía cinética de traslación y la energía cinética de rotación del mismo cuerpo, ¿verdad? Entonces yo tendría, antes, cuando nosotros resolvimos problemas, teníamos, ok, si teníamos traslación, por ejemplo, en el de la piedra se va trasladando en y la polea está girando, ¿verdad? Y la polea tenía un K rotacional. En este caso, la única diferencia es que estos dos son para el mismo objeto, ¿verdad? Hay traslación y hay rotación. ¿Quién se está trasladando? El centro de masa del objeto, ¿verdad? Entonces esto yo lo puedo describir como un medio de la masa del objeto por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Y el de rotación, ya sabemos, cómo está girando alrededor de ese punto que es el centro de masa, entonces tendríamos un medio del momento de inercia alrededor del centro de masa por la velocidad angular al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esta sería la energía de un objeto que se desplaza, ¿ok? La energía total del objeto es la combinación de energía traslacional o lineal, como le quieran decir, del centro de masa y energía de rotación alrededor del centro de masa. Esto solo es la energía cinética, ¿verdad? Cualquiera de ustedes se podrá preguntar, ¿y qué pasa con la energía potencial? Bueno, la energía potencial de este tipo de cuerpos, ¿verdad? Simplemente la vamos a medir desde la referencia. Cuando digo la referencia es nuestro y igual a 0, ¿verdad? Hasta el centro de masa del objeto. Entonces, digamos, cuando yo tengo esa varilla, si yo, por ejemplo, yo estoy midiendo y igual a 0 es acá, solo por decir algo. Entonces, la posición y de la varilla la voy a medir yo siempre con respecto al centro de masa, ¿ok? Siempre con respecto a dónde está el centro de masa
de ese objeto, ¿verdad? Ahí mediría yo la altura. Y bueno, ahora, ¿qué cambia? Ya sabemos cómo es la energía. ¿Y qué cambia? Pues absolutamente nada, ¿verdad? Si nosotros tenemos un objeto que está trasladándose y rotando al mismo tiempo, simplemente sabemos que su energía cinética va a ser rotación y traslación en el mismo objeto. Y si hay otros objetos, ¿verdad? Si hay un objeto que solo se está trasladando, le ponemos su energía de traslación. Si hay un objeto que solo está rotando, le ponemos energía de rotación. Pero en general, simplemente hay que saber si el objeto está haciendo los dos tipos de movimiento, yo tengo que considerar los dos tipos de energía, ¿verdad? Y esto lo agrego a mis teoremas o mis teorías de el capítulo 6, 7, sí, 6 y 7, ¿verdad? Que son los de energía. Entonces, a partir de esto hacemos conservación de la energía, a partir de esto hacemos teorema trabajo-energía, ¿verdad? La que ocupemos aplicar, pero simplemente considerando este pequeño detalle. Ok. Un pequeño detalle, ¿verdad? Usualmente lo que vamos a tener es movimiento de rodamiento sin resbalar. Entonces, fíjense bien, no es lo mismo, ¿verdad? Y no siempre va a ser así, pero usualmente nos lo van a asegurar a nosotros que el objeto va a rodar sin resbalar. Fíjense bien, yo sé que suena poco intuitivo, digamos, este es una rueda o un cilindro girando y rodando sin resbalar a lo largo de esta superficie, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que el objeto va a tener una velocidad de centro de masa, además de ese omega, ¿verdad? Entonces se va trasladando, en este caso, en esta dirección. Entonces, como se está trasladando, ¿ok? Esto más que todo ocupo que lo tengan en mente para una pregunta, si le llega a salir una pregunta teórica. Pero bueno, asumamos que yo le doy un empujón al objeto y yo lo empujo inicialmente de aquí a este objeto. Yo lo empujo a lo largo de esta línea. ¿Ok? Si yo hago eso, lo más seguro, con cualquier cilindro que yo tenga sobre una superficie plana, el cilindro va a rotar, ¿verdad? Pero les estoy diciendo yo que apliqué una fuerza, la voy a poner en naranja, apliqué una fuerza que va en esta dirección. Y si yo calculara el torque, ¿ok? Si yo calculo el torque, ¿cómo calculaba el torque? Ah, bueno, es fuerza por la distancia desde el eje de rotación. El eje de rotación es este. ¿Cuál sería la distancia perpendicular? Fíjense que no puedo definir una distancia perpendicular. De hecho, en realidad, si yo tiro la distancia desde, si yo tiro mi distancia desde el eje de rotación hasta a donde se está aplicando la fuerza, estas no son perpendiculares, son paralelos. Y el hecho de que fueran paralelos me dice a mí que esta fuerza no me genera una rotación, ¿correcto? Entonces, piensen un poco. Si yo empujo un objeto ahí por el centro y ese objeto está en el suelo, ¿el objeto va a rodar o no va a rodar? ¿Qué creen ustedes? O por experiencia, ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Yo aquí tengo un bote al lado mío, ustedes no lo pueden ver ahorita, pero si yo vengo y empujo ese bote a lo largo de su centro, el bote va a rodar. La pregunta es, ¿quién hace que el bote ruede? ¿Quién hace que el bote tenga esa rotación? La fricción. La fricción. En efecto, el causante, bueno, no en todos los casos, ¿verdad? Pero siempre que nosotros tenemos movimiento de rodamiento, ¿verdad? O sea, que va un objeto rodando a lo largo del suelo, hay que recordar que va a haber una fricción, ¿verdad? Y la fricción va a ir en este caso en esta dirección. Y si ustedes hacen el cálculo, no el cálculo, pero por lo menos le ponemos mente, esta fricción hace que el objeto ruede en qué dirección, en esta. Así que al final la fricción, ¿ok? La fricción es el causante de que los objetos rueden. Si no existiera fricción y yo empujo este objeto a lo largo de ese, o sea, en esa línea, el objeto no va a rotar, se movería, o sea, solo se trasladaría. Pero como hay fricción, en situaciones reales siempre va a haber fricción, entonces los objetos van a rodar, ¿ok? Ahora, dependiendo del tipo de rodamiento que tenemos, va a ser un tipo de fricción o el otro. Bueno, también en ciertos ejercicios decimos que existe fricción de rodamiento, pero eso en realidad no lo estudiamos en sí en la clase.
pero quiero que tengan ojo en este detalle. Cuando a mí me dicen que el objeto rueda sin resbalar, lo que yo estoy diciendo es básicamente que no hay deslizamiento, ¿verdad? Si digo que no está resbalando, digo que no hay deslizamiento entre el objeto y la superficie, ¿verdad? Entonces, si no hay deslizamiento entre el objeto y la superficie, por ejemplo, aquí al inicio yo tengo, tal vez ese no es el punto más interesante, pero bueno, este punto rojo lo pongo solo para ejemplificar. Aquí empieza a moverse el objeto, viene, da media vuelta. Entonces, en lo que da media vuelta, el objeto se traslada, o bueno, el centro de masa del objeto se traslada de aquí a acá, una distancia X, ¿verdad? Entonces nos trasladamos una distancia X y al mismo tiempo yo sé que di media vuelta, ¿verdad? Entonces esa media vuelta la puedo relacionar con este arco de círculo, ¿verdad? Con el arco de círculo S. ¿Qué sucede? ¿Ok? ¿Qué sucede cuando el movimiento es de rodamiento sin resbalar? Esto es igual a esto, porque no patinó. Es como se suele decir, ¿verdad? Si ustedes andan en una calle de tierra, por ejemplo, que está mojada y van en el carro y está muy empinado, en eso se atascan y cuando meten el acelerador, la rueda da vuelta, pero no, ustedes tal vez no avanzan mucho. ¿Qué es lo que está pasando? Es que se está resbalando la rueda, ¿verdad? Entonces, en esos casos esto no se cumple. Cuando rueda sin resbalar, la distancia o sea, que la traslación que tenemos va a ser igual a la distancia angular que nosotros estamos recorriendo, en este caso S, ¿verdad? Entonces, básicamente, cuando rodamos sin resbalar, X es igual a S. En otras palabras, nosotros tendríamos que X es igual a R teta, ¿verdad? Porque esto es R teta. Y si yo derivo ambos lados de la ecuación, ¿ok? Bueno, eso es en notación ya de mecánica, ¿verdad? Esto es una derivada con respecto al tiempo. Pero bueno, si yo derivo, la derivada de la posición con respecto al tiempo sería la velocidad de ¿quién? La velocidad de centro de masa en este caso. Al otro lado, la R permanece constante y esta ¿quién sería? La velocidad angular. Y esto es cuando me dicen a mí que un objeto está rodando sin resbalar, me están diciendo esto, ¿verdad? Bueno, y las dos son válidas, pero la que en realidad me importa a mí es la de abajo, ¿verdad? Y este es un tipo de restricción, y si ustedes estudian física o astrofísica y van a mecánica, cuando vayan por mecánica 2, en mecánica 2 a este tipo de condiciones, porque esta es una condición del movimiento, ¿verdad? Se le llaman restricciones, ¿verdad? Y eso se incluye en una formulación de la mecánica que ustedes miran en esas clases. Aquí no nos importa, aquí solo me importa que si a mí me dicen están rodando sin resbalar, yo voy a tener esta condición, punto. Que la velocidad del centro de masa es igual a R por omega, ¿ok? Ahora, esto es lo que nos importa a nosotros para el cálculo, ¿verdad? Entonces, básicamente estoy diciendo yo, esta velocidad del centro de masa, ¿ok? Va a ser igual a, en cualquier punto de la AR por omega, ¿verdad? B de Cm es igual a R omega. Ahora, lo que yo les dije de teoría, además del hecho de que la fricción es el causante de que existan estos rodamientos, es lo siguiente. Si yo les pregunto, bueno, si yo les digo que el movimiento es de rodamiento sin resbalar, aunque suene un poco no intuitivo, el tipo de fricción, ¿ok? Escuchen bien, el tipo de fricción que hay en cuando hay este tipo de movimiento es fricción estática, ¿ok? Es fricción estática. Entonces, podrán decir que no tiene sentido, pero es que recuerden que la fricción estamos comparando el movimiento relativo de una superficie con respecto a la otra. Y cuando estamos rodando sin resbalar, si yo estudio puntualmente este lugar en el cual hay contacto, esta superficie no se resbala, ¿verdad?
por encima de esta superficie, lo que significa que el tipo de fricción que hay en ese punto es fricción estática. Cuando ya nos movemos, este se mueve hacia acá, pero no hubo ese deslizamiento, ¿verdad? O sea, si nosotros tuviéramos fricción estática, este se deslizaría, ¿verdad? Se deslizaría en el mismo, si fuera cinética, perdón, se deslizaría en ese punto. Pero como no es así, el punto de contacto, cuando hay rodamiento sin resbalar, el punto de contacto es un punto en el cual hay fricción estática. Entonces quiero que por cualquier razón, si les preguntan acerca de fricción, cuando estamos hablando de movimiento de rotación sin resbalar, entonces vamos a hablar nosotros de fricción estática. Y tal vez en algún ejercicio a nosotros vengan y yo tenga que utilizar tanto tanto energía como dinámica para encontrar yo cuál es, o sea, por ejemplo, cómo describir el movimiento de rotación de un cuerpo a lo largo de una pendiente, por ejemplo. Entonces hay que recordar que si es rodamiento sin resbalar, ¿qué tipo de fricción es la que aparece? En ese punto, fricción estática. ¿Ok? Bueno, lo último que queda es esta pequeña imagen. Aquí dice, el movimiento de una rueda es la suma, ¿verdad? Hay que recordar que es la suma de un movimiento, como que si el objeto simplemente se está trasladando. Entonces, si el objeto se está trasladando, ¿qué es lo que yo tengo? Esta primera parte. ¿Ok? Esta primera parte. Voy a usar las formas, ¿verdad? Aquí, esta primera parte. Ese es el movimiento de traslación. Entonces, si yo me imagino un cuerpo que solo se está trasladando, todos los puntos de ese cuerpo tienen la misma velocidad, ¿verdad? Y sería la velocidad del centro de masa, ¿verdad? O sea, si todo el cuerpo, ¿verdad? Se está trasladando, todo el cuerpo tiene la misma velocidad y la velocidad que tiene es BCM. ¿Ok? Esto es imaginándonos que solo está trasladando el objeto, pero es la suma, ¿verdad? Y aquí está, ¿verdad? Es la suma de esa traslación con quién, con el movimiento de rotación alrededor del centro de masa, ¿verdad? Entonces ahora el segundo movimiento que estamos sumando, ¿verdad? Es este de aquí. Entonces fíjense bien en el análisis que ellos están haciendo, ¿verdad? Ok, si esto, lo que nosotros estamos viendo es un cuerpo, ¿verdad? O sea, yo lo que tengo es un cuerpo que está girando alrededor de este punto, sin considerar en este punto la traslación, solo eso, que hay una rotación. Entonces yo sé que este cuerpo está girando alrededor de ese punto, ¿verdad? Aquí. Tiene un omega. Entonces, muchachos, si esto es cierto, yo puedo encontrar para este movimiento en específico, para solo la rotación, yo puedo encontrar cuánto vale la velocidad lineal de cada punto de la rueda, relacionándolos, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que B es igual a R omega en general, ¿correcto? B es igual a R omega. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es la velocidad aquí arriba? ¿Ok? ¿Cuánto es la velocidad aquí arriba? Bueno, B es igual a R omega, pero esto es BCM, ¿verdad? Porque esa es la condición de rodar sin resbalar, ¿verdad? BCM igual a R omega. Y va en esta dirección, ¿verdad? Porque estamos girando hacia acá. Ok, esa velocidad lineal que nosotros encontramos cuando encontramos esa relación es una velocidad que es tangencial a ese punto, ¿verdad? Entonces, si yo hago lo mismo, muchachos, pero en este punto, esta siempre va a ser BCM, pero ¿en qué dirección? Hacia abajo. Esta siempre va a ser BCM, pero ¿en qué dirección? Por eso la ponen negativo, hacia la izquierda. Este va a ser BCM, pero ¿en qué dirección? Hacia arriba. Y el movimiento final de la rueda es la combinación o la suma, ¿verdad?
La suma de estos dos. Entonces, ¿cómo es la velocidad lineal en cada punto? En el centro es BCM, ¿verdad? En el centro es BCM, porque ahí solo esa teníamos. Arriba es la velocidad del centro de masa más la velocidad lineal que hay debido a la rotación. Entonces, la velocidad en el punto de arriba es el doble. ¿Okay? Yo sé que suena un poco intuitivo esto, pero simplemente estamos haciendo la suma de los dos movimientos, ¿verdad? Entonces, la velocidad lineal en el punto de arriba de una rueda es 2 veces la velocidad del centro de masa. ¿Qué pasa con la velocidad acá? Es la combinación de ¿quién? De la velocidad hacia abajo, que es debido al movimiento de rotación, más la velocidad hacia enfrente, que es debido al movimiento de traslación. Por lo tanto, si nosotros sumamos estos dos, ¿verdad? Esas dos componentes, la velocidad en este punto es en diagonal hacia abajo. 45 grados, ¿por qué 45 grados? Porque las dos tienen la misma magnitud, las dos componentes, ¿verdad? Lo mismo si yo estudio acá, ¿verdad? Tengo una componente hacia arriba debido a la rotación, tengo una componente a la derecha debido a la traslación, o sea que la velocidad en este punto es en diagonal hacia arriba. Y en el punto de abajo, si es rodamiento sin resbalar, el movimiento relativo de este punto con respecto al suelo es ¿cuánto? 0, porque asumimos que ahí hay fricción estática, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene? De que debido a la traslación nosotros tenemos BCM hacia enfrente, pero debido a la rotación nosotros tenemos BCM hacia atrás. Por lo tanto, la velocidad total lineal, ¿verdad? En ese punto es 0, ¿verdad? Y aquí lo explican, ¿verdad? La rueda está instantáneamente en reposo en el punto donde hace contacto con el suelo. Por lo tanto, lo que ya les dije, ¿verdad? Cuando tenemos movimiento de rodamiento sin resbalar, el punto de aquí, estoy haciendo la combinación de los dos movimientos, ¿verdad? Y vimos que el punto de abajo tiene una velocidad lineal igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay movimiento o que momentáneamente, ¿verdad? En ese instante que están en contacto ese pedazo de la rueda con el piso, en ese punto la velocidad es 0 y si la velocidad es 0 significa que es fricción estática la que aparece acá. Si el movimiento si hay resbala, o sea, si se resbala, ¿verdad? La rueda con respecto al piso, entonces ahí sí hay fricción de otro tipo, ¿verdad? Hay fricción cinética y ahí ya no podemos hacer nosotros todas estas de acá en realidad. Y bueno, sería fricción cinética, pero los ejercicios que trabajamos de este tema, el 95% seguro que va a ser rodamiento sin resbalar. ¿Alguna consulta, muchachos? Eso es toda la teoría de este capítulo, ¿verdad? Nos quedan 20 minutos y vamos a hacer por lo menos un ejercicio. ¿Consultas? Todo bien, ingeniero, por los momentos. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio sencillo. Simplemente vamos a calcular torques, ¿ok? Y es el ejercicio con el que siempre empiezo para cálculo de torques. Es este 10.1 del Sears, ¿verdad? El ejercicio dice lo siguiente. Calcule la torca y me dicen magnitud y dirección. Entonces vamos a tener que ponerle no solo el valor, sino también el signo, ¿verdad? Porque cuando yo digo el signo estoy diciendo qué dirección tiene la torca. Alrededor del punto O debido a la fuerza F. En cada una de las situaciones que se presentan en la figura 10.1. En todos los casos, la fuerza F y la varía están en el plano de la página. Esto es para que no se imaginen que, por ejemplo, la fuerza F se está aplicando con algún tipo de ángulo con respecto a su pantalla. No sé si me voy a entender. Pensando que no hay esa tercera dimensión, ¿verdad? De profundidad. Todas están contenidas en el plano. Me dice la varilla mide 4 metros.
¿Ok? La varilla mide 4 metros y la fuerza tiene una magnitud de 10 newtons. Una observación, aquí no, imagínense que la varilla no tiene masa. ¿A qué me refiero con que la varilla no tiene masa? Porque el periodo pasado pues me preguntaron qué pasa con el peso. En efecto, en otros ejercicios el peso me va a importar, ¿verdad? Porque el peso es una fuerza que aparece acá. Entonces la pregunta es, ¿el peso genera un torque, sí o no? La verdad es que a nosotros los ejercicios no me van a decir, tal vez estos que son solo de calcular torca, sí, pero ya cuando me ponen una situación en la cual me dicen a mí, me describen una situación y ustedes tienen que ver a qué velocidad va rotando, por ejemplo, y lo hacen a partir de energías o qué sé yo, tienen que considerar que no solo existe, o sea, que siguen existiendo las fuerzas que siempre hemos tomado en consideración, ¿verdad? O sea, solo porque estamos trabajando con rotación no significa que ya no existe el peso. Solo porque estamos trabajando con rotación no significa que ya no vamos a considerar fuerzas normales, ¿verdad? Esas siguen existiendo. Ahora, para este ejercicio, si se fijan, esto no me da masa, ¿verdad? Entonces vamos a asumir, en este caso, que la varilla es muy liviana o que no tiene masa, entonces no vamos a considerar ese peso. Pero si llegásemos a tener, ¿ok? Si llegásemos a tener un caso como ese, tenemos que considerar el peso y el peso siempre se va a dibujar, creo que esto en el capítulo 11 se menciona, siempre se va a dibujar a partir del centro de masa del objeto. Pero en este caso no hay peso. Solo es esta fuerza F, o por lo menos si no queremos pensar en eso, o sea, no me están pidiendo torca neta, ¿verdad? Me están pidiendo la torca debido a la fuerza F. Las otras torcas no me importan. La que estamos calculando es la que es debido a la fuerza F. ¿Ok? Y los datos que tenemos nosotros es, ok, la longitud de la varilla es de 4.0 metros. La magnitud de la fuerza aplicada es de 10.0 newtons. Esos son todos los datos. Calcule magnitud y dirección, o sea, calculamos y le ponemos el signo. Entonces vamos a ir al inciso A, ¿verdad? Que ya lo tengo aquí, los tengo aquí abajo ya. El inciso A es este, ¿verdad? Entonces, la torca del inciso A le voy a llamar tau sub A. Entonces, ponerlo, voy a poner acá. Tau sub A va a ser ¿quién? ¿Qué era torca? Magnitud de la fuerza por distancia desde el eje de giro hasta el punto donde se aplica la fuerza por el seno del ángulo que hay entre R y F. Entonces, fíjense bien. O entre el radio y la línea de acción de F. Fíjense bien. Yo no les voy a exigir que ustedes vengan y me digan si el ángulo es positivo o negativo. Yo prefiero que ustedes calculen la magnitud y después interpreten el signo, ¿verdad? Ustedes dicen si es positivo o negativo, viendo en qué dirección se generaría el giro. ¿Por qué hago esto yo así? ¿Por qué prefiero esto para ustedes? Porque fíjense bien, recuerden que esto es un producto cruz, ¿verdad? Que al ser un producto cruz importa en qué dirección o de dónde hacia dónde estoy midiendo yo mis ángulos. Entonces, yo tengo mi fuerza F acá. ¿Cuánto sería R? R sería en realidad un vector que parte del origen y llega hasta el punto donde estoy aplicando mi fuerza, que sería S, ¿verdad? Entonces, este es RA. Pero, ¿cómo encuentro el ángulo? Yo sé que el ángulo es 90, me lo está dando. Pero la pregunta ¿es 90 positivo o es 90 negativo? Y para hacer eso, lo que en realidad tendríamos que hacer nosotros es, recuerden que los vectores, este vector F, es este mismo vector F, es este mismo vector F, pensando que es la misma magnitud, es este mismo vector F, ¿verdad? Porque van apuntando en la misma dirección, no importa dónde yo lo tenga. Entonces, en realidad, ¿cómo mido el ángulo yo de la forma más estricta posible? Tengo que venir y dibujar ambos vectores de tal forma de que ambos parten del mismo punto de inicio, ¿verdad?
Entonces, básicamente, si este es el punto de inicio de los vectores, yo sé que el vector RA está acá y el vector F va hacia arriba. F. Entonces, el ángulo es desde acá hacia acá. ¿En qué dirección? Si usamos, vamos a usar, eso es otra cosa, ¿verdad? Para este ejercicio que me piden cuánto es magnitud y dirección de las torcas, entonces ahí sí tenemos que definir pues cómo estoy midiendo yo. Así como antes nosotros podemos decir yo mido positivo Y hacia arriba y negativo Y hacia abajo, o yo quiero medirlo al revés, yo quiero medir Y positivo hacia abajo y Y negativo hacia arriba. Ustedes tienen todo el derecho que tienen, ¿verdad? Para decidir cómo van a medir. Pero para este ejercicio que solo me pide magnitudes, podemos fácilmente usar la convención, ¿verdad? ¿Para qué nos vamos a calentar la cabeza? En contra de las manecillas del reloj, vamos a tener los valores positivos de los ángulos y de las torcas y de las velocidades angulares, etc. Y a favor de las manecillas del reloj vamos a tener negativos. Por lo tanto, un ángulo que se mide desde R hasta F se está midiendo en la dirección positiva y es de 90, entonces es literalmente 90. Ahora, eso es lo que ustedes tendrían que hacer. Ahora, ¿qué es lo que les digo yo? Para no tener que venir y rearreglar los vectores, porque no en todas, fíjense, aquí está fácil, pero tal vez no en todas las situaciones se mire de forma sencilla, ¿verdad? Entonces, para no venir y hacer eso, yo lo que les digo es que hagamos lo siguiente, ¿verdad? En especial porque esto es más fácil cuando ya nosotros nos piden una torca neta o cuando ya nosotros estamos hablando de la segunda ley de Newton, etcétera, ¿verdad? Aquí solo agarro F, R y la magnitud del ángulo. No me importa el ángulo a dónde está. O sea, si se mide de R a F, si se mide de izquierda a derecha, o sea, en contra, a favor de las manecillas del reloj, yo solo pongo el número. Y el signo lo interpretamos nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que esta fuerza está aplicándose sobre esta barra y esta barra puede girar obviamente con respecto al eje que ellos nos dijeron. Si la fuerza imaginémonos que solo esa fuerza existiera. Si la fuerza hace girar el sistema, ¿en qué dirección giraría la barra? ¿A favor o en contra de las manecillas del reloj? En contra. En contra. Por lo tanto, F me genera un torque que es positivo. Cosa que nosotros aquí básicamente ya lo habíamos visto, ¿verdad? Porque en efecto sabemos que es seno de 90 positivo, no de menos 90. ¿Ok? Voy a volver a hacer la cuestión de los ángulos acá y vamos a ver. Y bueno, la voy a hacer para cada uno. Pero después, de ahí en adelante, yo les digo, ustedes vengan, analizan, saben que es positivo, entonces dicen, ok, este torque es positivo. En caso de que me pidan magnitud y dirección. Si no me piden magnitud y dirección, yo solo calculo la magnitud. F, R, A, seno del ángulo y no me importa de dónde a dónde estoy midiendo el ángulo. Pero como ahorita me piden magnitud y dirección, les zampo aquí el signo de la dirección. Ok, entonces esto sería igual a ¿cuánto? Pues básicamente 10 por 4 por seno de 90. Esto es 1. Esto me da 40, ¿verdad? Porque RA es desde acá hasta acá. Esto me da 40 Newton metro. Esa es la unidad, Newton metro. Bueno, hagamos el segundo. De nuevo, si yo quiero ser correcto, aquí me tiene un ángulo de 120 y está medido de aquí hacia acá, ¿verdad? Pero si yo quiero ser correcto, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a venir yo. ¿Cuál es mi R? Mi R es un vector que va desde acá hasta acá. Este es mi RB, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hago para definir el ángulo? Yo defino ambos vectores partiendo del mismo punto. RB es hacia acá. RB es hacia acá. F
es en esta dirección, ¿verdad? Es hacia acá. F originalmente estaba ¿dónde? Aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué ángulo es el que yo ocupo? El ángulo desde RB hasta F. Va en dirección positiva. ¿Y vale cuánto? Vale 120, ¿verdad? Ustedes podrán recordar 111, ¿verdad? Si este ángulo de acá es de 120, este de acá es 120 también, ¿verdad? Debería de ser 120. Luego lo pueden ver fácil, ¿verdad? Si yo extiendo esta acá, este de aquí es 120 y este son paralelos, entonces este también tiene que ser 120. Ahí es 111, ¿verdad? Pero el ángulo es 120 y son positivos. ¿Por qué? Porque se está midiendo en contra de las manecillas del reloj, desde RB hacia F. Y bueno, si nosotros nos volvemos a hacer la pregunta, esto es como tendríamos que definir el ángulo, pero yo les digo, para ahorrar un poco de tiempo, ¿verdad? Simplemente hacen así, ¿verdad? Ustedes hacen tau B es igual, yo sé que es FRB seno de 120, aquí no me importa de dónde a dónde estoy midiendo el ángulo, solo tomo un ángulo que sea entre RB y F, ¿ok? Positivo o negativo y me pregunto, ya sabemos que es positivo, ¿verdad? O sea, ya sabemos que es positivo por el análisis angular, pero si fuésemos a puro ojo, digamos, ¿verdad? A decir si el torque es positivo o negativo en este caso, nos preguntamos, bueno, si yo estoy empujando hacia aquí, ¿en qué dirección va a girar la barra, muchachos? Giraría siempre en contra de las manecillas del reloj, ¿verdad? Por lo tanto, sería un torque positivo. Entonces, ustedes pueden hacer el cálculo, ¿verdad? Este tau B sería igual a 10 por 4 por el seno de 120. Y creo que esto da 20, pero no me acuerdo. Vamos a hacer el calculito. $40 seno de 120. Da 34.6. En este caso no voy a hacerlo de los ángulos por cuestión de tiempo, ¿verdad? En este de acá, pero fíjense que es, este lo voy a hacer puramente, ¿verdad? Con el análisis que les digo, ¿verdad? Vengo yo y tengo esta fuerza empujando hacia aquí. Si estamos empujando en esta dirección, ¿en qué dirección giraría esta barra, muchachos? ¿A favor o en contra de las manecillas del reloj? En contra, siempre. En contra siempre, ¿verdad? Siempre generaría algo así. Si les cuesta verlo un poco así, entonces ustedes vengan y descompongan la fuerza, ¿verdad? La descomponen entre una componente que es perpendicular a la barra y una que es tangencial a la barra. Esta obviamente no me aplica, no me aporta en nada, la única que me está aportando es esta. Y esta fuerza, que es la componente que me aporta, obviamente haría un giro en contra, ¿verdad? Entonces este le pusimos positivo, ¿verdad? Y de nuevo, ¿cuánto sería tau C? Entonces tau C sería, ok, fuerza, bueno, positivo, fuerza, RC, seno del ángulo. ¿Y quién es el ángulo? El ángulo, agarramos cualquier ángulo que haya entre R, que R en este caso es un vector que va de aquí a acá, cualquier ángulo que haya entre R y F. Entonces agarro este 30, no me importa si en qué dirección va, solo lo agarro, yo ya consideré el signo acá. Entonces en este caso tenemos 10 por 4 por el seno de 30. 40 seno de 30.
Me da 20. Este sí me da 20. Newton por metro. Podemos hacer lo mismo con el último, ¿verdad? Bueno, hay otros dos ejemplos, pero esos no los vamos a poner acá, sino que solo los vamos a discutir. Ahora F está aplicada aquí. Si yo les pregunto, ahora, ¿esta fuerza me va a generar un giro a favor o en contra de las manecillas del reloj? ¿Cuál es la respuesta, muchachos? Si yo empujo así, ¿la barra va a girar hacia acá o va a girar hacia acá? A favor de las manecillas. A favor de las manecillas, ¿verdad? Y si es a favor, entonces este giro o este torque, el torque que genera F, es negativo. ¿Cómo lo podríamos comprobar a partir del ángulo? Yo solo les pongo los ángulos para que ustedes miren que no son inventos, ¿verdad? Pero lo que tendríamos que hacer, y hacerlo así simplemente al ojímetro, ¿verdad? O sea, viendo, les ahorra tiempo, ¿verdad? Porque no tienen que hacer esto. Ah, ok, entonces, ¿cuál es mi vector R? Sería un vector que va desde este punto hasta el punto donde se aplica la fuerza. Entonces, este es RD. Entonces, este sería RD. Y F va en esta dirección, entonces lo moveríamos acá. O sea, sería una fuerza que va en esta dirección. Este sería F. F originalmente está en qué dirección? F originalmente está por acá. El ángulo que me dan es este. Y yo podría, o sea, por 111 de nuevo sé que ese es el mismo que este y sé que este es el mismo que este. Este es de 60. Pero son 60 positivos o negativos. Fíjense bien. Son 60 medidos desde R hacia F. Los estoy midiendo a favor de las manecillas del reloj. Entonces, en realidad, este es un ángulo de menos 60. Y si yo vengo y lo hago así, considerando el ángulo, ¿verdad? Si considero el ángulo, no le pongo el signo acá, ¿verdad? Que es lo que yo les estoy diciendo. Ahí me sale automáticamente, después de aplicar el seno de menos 60, me va a salir menos, no me acuerdo cuánto es el seno de 60, ¿verdad? Pero les va a salir negativo ese seno. Ahora yo les digo, para ahorrarse este tiempo, ustedes simplemente vienen, agarran la figura original que tenemos, ¿ok? Dibujo mi R, miro un ángulo cualquiera, no me importa en qué dirección, desde dónde hacia dónde lo estoy midiendo, un ángulo cualquiera que hay entre F y R, que es 60, y digo yo, ah, ok, tau D es negativo, digo yo, ¿verdad? F, R, D, seno de phi, siendo phi ese cualquier ángulo, ¿verdad? Entonces tau D sería menos 10 por 4 seno de 60. O sea que tau D me va a dar menos 20, si no me equivoco. Perdón, este no es 4. RD se mide desde el eje de rotación hasta donde se está aplicando la fuerza. Quiero hacerles un énfasis en una cosa. Todos han sido fáciles porque la fuerza se estaba aplicando hasta el fondo. Y hay algo que no me gusta con este ejercicio y es que me digan que esto es 4 o en otras palabras que me digan que esto es 2, porque ustedes pueden tomar la distancia se mide desde el eje hasta donde se aplica la fuerza. Es esta la distancia que me importa a mí, no esta, es esta. ¿Cuánto vale esta? Vale 2. ¿Por qué vale 2? Por pura casualidad, porque el libro puso que de aquí a aquí son 2. Entonces, si yo hubiese sido el autor de este libro, en vez de poner 2, aquí hubiese puesto 1, por ejemplo. ¿Para qué? Para que entonces ahí les pruebo a ustedes si saben bien la definición de este RD. RD se mide desde el eje hasta el punto donde se aplica la fuerza. En este ejercicio, por casualidad, es la misma que me muestra la figura, pero ustedes tienen que tener ese cuidado, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, la barra fuese de 6 metros, RD no vale 2. RD vale desde acá hasta acá, que serían 4 en ese sentido, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Este sería en realidad un 2. Y bueno, si no me equivoco, da menos 20. Vamos a hacerlo, ¿verdad? 20 seno de 60 me da, no, 17.3.
Newton metro. ¿Ok? Y esos son todos los torques, ¿verdad? Ustedes usan ya sea este método que les digo yo, simplemente observan si el torque es positivo o negativo y en caso de que les pidan la dirección, ustedes le ponen la dirección acá. Como vamos a ver mañana, en un caso que es de torca neta, aquí en este caso me piden la torca neta, entonces yo aquí simplemente calculo la magnitud de cada uno de los torques y luego cuando calculo la torca neta les pongo más o menos dependiendo de la dirección en la cual va el torque. Pero en este caso que me piden la magnitud y dirección del torque es necesario decir el signo. ¿Qué pasa con los últimos dos? Los últimos dos son los más sencillos. ¿Cuánto es el torque de este? Bueno, pues el torque aquí, si se fijan, la fuerza está aplicada directamente sobre el eje. Entonces eso quiere decir que RE es igual a 0, por lo tanto tau E es igual a 0. ¿Verdad? Y no ocupábamos hacer el cálculo. Con solo ver nosotros que la fuerza se está aplicando sobre el eje, ya sabemos que no va a generar un giro. Olvidé mencionarlo, yo sé que estoy pasadito de la hora, pero a mí siempre me gusta hacer este ejemplo en la aula de clase, ¿verdad? Vengo yo, agarro la puerta de vidrio y les pregunto a ustedes de dónde agarrarían ustedes la puerta para abrirla, ¿verdad? Obviamente la agarrarían de la orilla. ¿Qué pasa si yo empujo directamente donde están? O sea, donde hace el giro la puerta, nunca la voy a poder abrir por muy fuerte que aplique, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque yo aplique una fuerza inmensa, no voy a generar un torque, entonces la puerta no va a girar. Lo mismo pasa con la puerta, ¿verdad? Si yo la empujo a lo largo de la puerta no se va a abrir ni cerrar, va a quedar ahí, ¿verdad? Porque esa fuerza no genera torque. Entonces, esta fuerza ya sabemos que no genera torque, pero si nos vamos a la matemática del por qué, esta sería RF, perdón. Y el ángulo entre ellos sería 180 o 0, dependiendo de cómo ustedes lo miren. Y el seno de 180 o el seno de 0, dependiendo de cómo lo estén viendo, es 0, ¿verdad? Entonces también tau F es igual a 0. Bueno, muchachos, eso es todo por la clase del día de hoy. No sé si hay alguna consulta. Mañana vamos a seguir con ejercicios, ¿verdad? Vamos a hacer este que es de una torca neta. Vamos a ver si incluyo uno similar a este, pero con otra figura. Y vamos a ver si incluimos después otros temas, ¿verdad? Igual toda esta semana el resto de la semana son ejercicios de el capítulo 10, ¿verdad? ¿Alguna consulta, muchachos? No, ingeniero, todo bien. Ok, si no hay consultas, entonces